que su voluntad también sea hecha en la tierra como también en el cielo, pero es obvio que parte de nuestro andar diario con el Señor Jesucristo es el pedir perdón a Dios por nuestras ofensas, por nuestros pecados. También un versículo bien conocido, que es 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero pensando en estos dos pasajes, de pronto nos hace pensar un poco en cuál es la relación entre lo que vimos en el día de ayer, que nosotros somos perdonados una vez para siempre por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se encaja ese perdón completo que recibimos en el momento de nuestra salvación con la confesión diaria de nuestros pecados? Entonces, eh, aquí podemos hacer ese contraste entre el perdón completo y el perdón diario. Entonces sabemos que ya fuimos perdonados una vez para siempre, en ese momento cuando creímos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero también seguimos confesando nuestros pecados para limpieza diaria. Y posiblemente a primera instancia parece que eso pudiera ser una contradicción. Decimos, ok, entonces si ya fuimos perdonados una vez para siempre, ¿para qué necesitamos seguir confesando nuestros pecados para perdón diario, para una limpieza espiritual diaria? Y un ejemplo que a mí me ha ayudado a entender eso es cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Y tal vez nos preguntamos qué tiene que ver eso con el perdón, pero solamente es una ilustración. Entonces tal vez se acuerden que cuando Cristo en el aposento alto iba lavando los pies de los apóstoles, pues él llegaba al apóstol Pedro, ¿no? Y básicamente Pedro le dijo, Señor, a mí no me vas a lavar. Y Cristo básicamente le dice, no, pues tengo que lavarte, si no te lavas los pies no tienes parte conmigo. Y luego Pedro le responde, bueno, Señor, no solo los pies, sino también todo el cuerpo. Pero Cristo dice algo en Juan capítulo 13, versículo 10, muy interesante. Él dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Entonces, es lo mismo con nosotros espiritualmente. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros ya estamos limpios espiritualmente hablando. Ya hemos sido lavados una vez para siempre por la sangre del Cordero. Pero en nuestro andar diario nos ensuciamos en el pecado. Nos ensuciamos los pies espiritualmente hablando. Y nosotros necesitamos esa limpieza diaria de nuestros pecados que viene por medio de la confesión de nuestros pecados. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia? Eh, pues la diferencia es que ese perdón diario no es para establecer nuestra relación con Dios, sino es para disfrutar de la comunión con el Señor. Entonces nosotros ya fuimos adoptados una vez para siempre, y ya por medio de la fe en Cristo somos hechos hijos de Dios, ya fuimos justificados una vez para siempre, ya fuimos reconciliados con el Señor, ya fuimos redimidos de nuestra esclavitud al pecado, todo eso ya es un hecho. Pero teniendo esa relación con Dios, cuando pecamos contra Él, no podemos disfrutar del pecado y de la comunión con Dios al mismo tiempo. Entonces, cuando pecamos contra el Señor, obviamente necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que podamos disfrutar de esa comunión, para que el Señor Jesucristo nos limpie diariamente de nuestros pecados. Y hay varios textos en la Biblia que hablan sobre la importancia de confesar nuestros pecados, especialmente en los salmos. Y vamos a considerar hoy dos de los salmos que hablan un poco sobre esa confesión de pecado. Pues el primero de estos es el Salmo 32. Y ese salmo habla específicamente sobre el valor o la importancia de confesar nuestros pecados a Dios.
Aquí el rey David está hablando, ¿no? Y no vamos a leer todo el salmo, pero los primeros 5 versículos están en la pantalla. Dice, bienaventurado o bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, el Señor, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, David está hablando de la bendición de la persona que ha tenido su transgresión perdonada, su pecado cubierto, borrado, la persona que ha sido justificado por el Señor y perdonado. Pero él sigue diciendo en el versículo 3, contando su propio testimonio, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otras palabras, cuando él no había confesado sus pecados, cuando se había callado espiritualmente, hasta afectó sus huesos, lo sentía hasta en su cuerpo, esa falta de confesión y de arrepentimiento. No sabemos si él está hablando específicamente del pecado que había cometido con Betsabé en ese instante, o más generalmente de otros pecados. Vamos a llegar al Salmo 51 cuando se habla más sobre la confesión en cuanto a ese pecado específico, pero David está diciendo cuando no había confesado sus pecados, eso había afectado el fondo de su ser. El versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah, o piénsalo. Pero luego en el versículo 5 vemos cómo el rey David llegó a tener alivio. Dice, mi pecado te declaré, hablando a Dios, no en oración, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, David entendía la importancia de confesar sus pecados al Señor, de recibir esa limpieza diaria, de recibir ese perdón de sus pecados, de disfrutar de nuevo de esa comunión con el Señor. Luego podemos pensar en uno de los proverbios. Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor ya saben este versículo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, espiritualmente, nosotros no podemos prosperar si estamos tapando, encubriendo nuestros pecados, especialmente si no estamos dispuestos a confesarlos delante de Dios. Y fíjense también que cuando confesamos, no solamente estamos diciendo palabras, aunque obviamente confesar significa que estamos de acuerdo con Dios en cuanto a nuestro pecado, sino también dice que se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, el apartarnos del pecado también está involucrado con la confesión. Sabemos que hay muchos que, digamos, van a la misa y confiesan a los sacerdotes sus pecados, ¿no? Diciendo lo que han hecho mal, lo que no han hecho mal, van al confesionario. Pero nosotros como evangélicos sabemos que no solamente es una palabrería, no solamente estamos yendo a decir, ok, ya pequé, pero con toda intención de seguirlo haciendo, no es eso, sino que es una confesión que conlleva arrepentimiento, que conlleva el deseo de apartarnos, que no queremos seguir ofendiendo al Señor y desobedeciendo su palabra. Entonces, la confesión siempre va mano en mano con el arrepentimiento y gracias a Dios cuando confesamos, cuando nos apartamos, recibimos su misericordia. Entonces, es un proverbio que vale la pena memorizar y meditar bastante. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, uno de mis salmos favoritos y es un ejemplo de confesión de pecados es el Salmo 51. Y eso es un gran ejemplo de confesión. Todos hemos escuchado del Salmo 51, yo creo. Y siempre debemos recordar el contexto en primer lugar. Lo que llamamos la suscripción, que viene, digamos, antes de que comience
el salmo. Aquí dice, el músico principal es un salmo de David, el rey David. Y aquí dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? David en tiempo de guerra, en vez de salir a hacer guerra como el jefe de Israel, digamos, se quedó en casa y un día miró a esa mujer bañándose, Betsabé, una mujer ya casada, y David también ya tenía esposa, ¿no? Pero en vez de contentarse, obedecer al Señor, la mandó matar y pues obviamente tuvieron una relación ilícita y tristemente no solamente pecó con Betsabé, sino también mandó matar a uno de sus mejores soldados, que era Urias. Y después de un tiempo, cuando David no quería reconocer su pecado, pues el Señor envió al profeta Natán para confrontarlo y por fin se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Entonces, lo que me gustaría hacer es en primer lugar, leer el Salmo entero, y luego vamos a extraer algunas enseñanzas para nosotros en cuanto a la confesión, cómo debemos confesar al Señor y también para qué debemos hacerlo. Entonces, en primer lugar, podemos leer juntos este Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo sigue, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces ese salmo contiene bastante enseñanza para nosotros. Y en primer lugar, nos enseña cómo debemos de confesar nuestros pecados al Señor. Cuando nosotros pensamos en la importancia de confesar, también tenemos que saber con cuál actitud o con cuál intención debemos hacerlo. En primer lugar, podemos ver que debemos confesar con humildad, con humildad. Y podemos ver eso desde el principio. David está reconociendo su necesidad entera de la misericordia y la gracia de Dios. Él empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia, conforme a la multitud de mis pecados, de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, David está siendo humilde en esa confesión. En vez de exaltarse, en vez de enaltecerse, en vez de jactarse por todo lo que él había logrado como rey de Israel, en toda humildad se está tirando a la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es la humildad? A veces pensamos que la humildad significa que
que somos esa persona que no tiene nada, que una persona que dice, bueno, yo no soy nada, yo soy horrible y todo. No es una falsa humildad, no es una pretensión, sino que ser humilde es depender de la misericordia de Dios, no de mis propios méritos. Hablamos un poquito ayer sobre esa parábola que el Señor Jesucristo contó en Lucas capítulo 18 y me daba mucho la atención esa parábola porque en la parábola Cristo hace un contraste, pero ahí dice en primer lugar que Cristo contó la parábola a algunos que se creían justos y menospreciaban a los demás. Entonces, cuando nosotros nos creemos justos, cuando nos creemos buenos, tenemos la tendencia de menospreciar o despreciar a otros, porque pensamos que somos mejores que ellos. Pero Cristo cuenta la parábola, ¿no?, del fariseo y del publicano, el recaudador de impuestos. Y obviamente el fariseo es el religioso, ¿no?, el que tenía memorizada una gran parte de la Biblia, el que oraba horas cada día, el que enseñaba la palabra de Dios, una persona sumamente religiosa. Esos eran los fariseos. Y los publicanos obviamente eran reconocidos como los peores pecadores. Personas que pues eran idólatras, personas que se lo pasaban engañando y estafando a la gente, personas que generalmente los encontraban con las pecadores, digamos, y eran personas vistas por la sociedad judía como los peores, como los más inmorales, los más impíos. Pero en esa parábola, ambos llegan al templo a orar. Y el primero, el fariseo, el religioso, él se pone a orar y básicamente se jacta delante de Dios. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Y gracias Dios que no soy como los injustos, los adúlteros, los pecadores, mucho menos como este publicano. Y lo interesante ahí es que dice que oraba consigo mismo. Estaba en el templo supuestamente para orar a Dios, pero sus oraciones no pasaban por el techo. Realmente no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo, jactándose de su propia justicia, de sus propios méritos. Pero luego llega el publicano y ni se atreve a alzar sus ojos al cielo, y lo único que le dice al Señor es: Señor Dios, sé propicio a mí, un pecador, ten misericordia de mí. Y Cristo dice, ¿cuál de los dos regresó a su casa justificado delante de Dios? No fue el religioso, fue el publicano, fue el que se humilló delante de Dios, reconociendo su pecado, dependiendo únicamente de la misericordia de Dios. Y tristemente muchas veces como cristianos tenemos la tendencia de llegar a la iglesia con una apariencia de piedad, una fachada de justicia, tratando de mostrar que somos mejores que los demás, que somos los buenos, que no sé qué. Pero esa no es la actitud que el Señor honra. El Señor honra una actitud de humildad. Por eso, al final de la parábola, ¿qué dijo Cristo? Todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Entonces, David, cuando confesó sus pecados al Señor, confesó con toda humildad, y nosotros debemos hacer lo mismo. Pero no solo con humildad, sino también confesó con honestidad. Confesó con honestidad. A mí me impresiona la honestidad de David. En el versículo 3 él dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, David no está haciendo excusas ni poniendo pretextos por su pecado. Es interesante que muchas veces, incluso cuando queremos confesar nuestros pecados, a veces tratamos de hacerlo sin reconocer la gravedad de lo que hemos hecho. Decimos cosas, Señor, pues si he pecado en algo contra ti, perdóname.
¿Por qué decimos si he pecado en algo? Sabemos que hemos pecado, pero estamos como tratando de decir, tal vez lo hice, tal vez no lo hice. O también nosotros tenemos esa tendencia de decir, Señor, tú sabes mis debilidades, tú sabes que yo no quería hacerlo, pero lo siento por haberlo hecho. Y todo ese tipo de palabrería estamos como tratando de decir, realmente no fue tan malo. Realmente, incluso yo he escuchado a algunos dicen, bueno, yo lo hice, pero realmente no fui yo. Pero David no hace esos tipos de excusas, no está poniendo pretextos, no está tratando de excusarse por su pecado. Él está reconociendo honestamente lo horrible que es su pecado, por haber pecado contra el Señor. Es interesante que su actitud es muy diferente que la del rey Saúl. Tal vez ustedes se acuerden del primer rey de Israel, ¿no? Empezó muy bien, pero terminó muy mal. Y cuando él llegó a ese momento, cuando se rebeló contra Dios y estaba en ese momento de hacer guerra y esperando al profeta Samuel para que llegara a hacer el sacrificio, pues obviamente el rey Saúl se adelantó, ¿no? Y no quiso esperar, ya llevaba una semana esperando, no quería esperar más. Entonces, aunque no le correspondía actuar como sacerdote, porque no era sacerdote, se atrevió a rebelarse contra Dios y cayó en ese gran pecado. Deshonró pues las ordenanzas que el Señor le había dado. Pero la reacción del rey Saúl cuando es confrontado por su pecado es el opuesto del rey David en el Salmo 51. Porque el rey Saúl lo único que hace es excusarse. Señor, tú sabes, si yo no lo hice, el pueblo no me iba a seguir, el pueblo no me iba a apoyar. En otras palabras, yo tenía que hacerlo Dios porque si no, no hubiéramos ganado la batalla. Entonces el rey Saúl, en vez de confesar con honestidad, en vez de reconocer la gravedad de su pecado, lo único que hace es poner pretextos, es hacer excusas, es echar la culpa a los demás. Y eso es exactamente lo que hicieron Adán y Eva en el principio, ¿no? Pues después del pecado de Génesis 3, el Señor en su misericordia le busca, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? Y básicamente el Señor le hace la pregunta, ¿tú comiste de ese árbol que te había prohibido? ¿Y cómo responde Adán y Eva? Pues Adán primero le echa la culpa a su esposa, ¿no? Bueno, la mujer que me diste, Dios, ella me dio de ese fruto y yo comí. Y entonces Adán está echando la culpa primeramente a Dios, la mujer que tú me diste, Dios. Dios es tu culpa. Tú me diste a esa mujer, ella me convenció. Si tú no me lo hubieras dado, yo no habría pecado. Entonces Adán se atreve a echar la culpa a Dios mismo por su pecado. Y no solo a Dios, sino también a su mujer. Que es la culpa de la mujer, él dice. Y sabemos que Adán no es el único que echa la culpa a su esposo por su pecado, ¿no? Nada, que llegué tarde a la iglesia por mi mujer. Entonces, no podemos hacer eso, hermanos. No podemos echar la culpa ni a Dios, ni a nuestra mujer, ni a nuestros hijos. A veces les gritamos a nuestros hijos y queremos excusarnos. No, pero tú no sabes cómo son mis hijos de mal portados. Si no les grito, pues no se van a portar bien. Es increíble cómo podemos echar la culpa a los demás. Y Eva hizo lo mismo, ¿no? Cuando Dios le confrontó a la mujer por su pecado, no es que la serpiente me engañó. No fui yo, fue la serpiente. Pero cuando vemos la confesión de David es totalmente diferente. Él no está echando la culpa a nadie. No dice, no, es que Betsabé es una mujer hermosa,
se estaba bañando en público, era irresistible, yo no puedo hacer más, así que es la culpa de ella. No. David reconoce con toda honestidad su pecado. Entonces, ¿cómo debemos confesar nuestros pecados, hermanos? Con humildad y con honestidad. No haciendo excusas, no poniendo pretextos, no tratando de mostrar que somos buenos o justos, sino dependiendo únicamente de la misericordia de Dios. Ahora, ¿para qué debo confesar mi pecado? Esa es la siguiente pregunta. ¿Para qué debo confesar mi pecado? Y aquí tenemos 6 razones para confesar nuestros pecados y podemos verlas todas aquí en el Salmo 51. En primer lugar, confesamos para ser perdonados por Dios. Eso es lo que David le pide al Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Más adelante dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Entonces, David reconoce que necesita ser perdonado por el Señor. Otra vez, no es para establecer la relación con Él, porque por la fe en Cristo ya fuimos perdonados una vez para siempre, pero sí es para disfrutar de la comunión con Dios. En segundo lugar, para ser restaurado al gozo de mi salvación. David ora ahí en el versículo 12, yo creo, vuélveme al gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente. Obviamente, hermanos, no podemos perder nuestra salvación, pero sí podemos perder en instantes el gozo de nuestra salvación. Si yo me entrego un hábito de pecado, mientras que lo estoy practicando, yo no voy a disfrutar de la salvación que tengo en Cristo Jesús. Es imposible que yo disfrute de la salvación y del pecado al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios, por su misericordia, me trae al arrepentimiento y confieso mis pecados, otra vez puedo empezar a disfrutar de esa salvación tan grande que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Entonces, confesamos nuestros pecados para ser restaurados al gozo de nuestra salvación. En tercer lugar, para ser lleno del Espíritu Santo. En el versículo 11, no eches de mí tu Santo Espíritu. Algunos han malentendido esta frase como si quisiera decir que nosotros podemos perder el Espíritu Santo, pero no es eso. Acuérdense que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue un poco distinta de su obra en el Nuevo Testamento después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas para cierto tiempo, para una obra específica. Una vez más, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo venía sobre algunas personas para cierto plazo de tiempo, para empoderarles a hacer cierto trabajo, cierta obra. Y el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes en el Antiguo Testamento. No moraba en todos los creyentes para toda la vida, como ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo vino sobre el rey Saúl para darle el poder para gobernar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero cuando el rey Saúl pues se rebeló contra Dios, él perdió el Espíritu Santo, perdió ese poder, esa capacidad que el Espíritu Santo le había dado. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que nosotros no podemos perder el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, también en ese mismo instante recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a morar en nosotros desde el momento de nuestra conversión para siempre. Y no podemos perderlo. Todos ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, de lo que dice 1 Corintios 12:13.
Entonces, cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, debemos entender cuando David dice, y no eches de mí tu Santo Espíritu, él no está pensando de perder la salvación. Lo que él no quería es que le sucediera lo mismo que le sucedió a rey Saúl. Él no quería perder la obra del Espíritu Santo en cuanto a gobernar y reinar sobre el pueblo de Dios. Entonces nosotros no podemos perder el Espíritu Santo. Somos bautizados en él una vez para siempre, muere en nosotros una vez para siempre, pero sí podemos ser más o menos llenos del Espíritu Santo. Y si yo me entrego un hábito de pecado, yo no voy a estar lleno del Espíritu Santo. El pecado no puede llenar mi corazón al mismo tiempo que el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de redención. Entonces, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo como un globo, ¿no? Un globo puede llenarse más o menos. Y el Espíritu Santo quiere llenar nuestros corazones con su fruto. Todos saben lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no es que vamos a estar hablando en lenguas, sino que su fruto de justicia y santidad y amor va a fluir a través de nosotros. Entonces, confesamos nuestros pecados para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. En cuarto lugar, ¿para qué debo confesar mi pecado? Para evangelizar con eficacia. A veces no pensamos en la relación entre el evangelismo y la confesión de pecados. Pero si miramos el versículo 13 del Salmo 51, ahí dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué significa ese entonces? Entonces, después de confesar mi pecado, después de arrepentirme de mi maldad, después de tener mi gozo de la salvación restaurado, después de ser perdonado por Dios y lleno del Espíritu Santo, entonces yo puedo evangelizar con eficacia. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Hermanos, ¿cómo podemos evangelizar bien si estamos atesorando el pecado? Es imposible. Yo no puedo estar atesorando el pecado y al mismo tiempo tener el deseo de evangelizar a otros. Porque al evangelizar, mi deseo es que los demás sean perdonados de sus pecados y librados de su esclavitud al pecado. Pero si yo estoy viviendo como si yo fuese todavía un esclavo del pecado, yo no voy a querer que otros sean libres. Entonces, para evangelizar con eficacia, tengo que confesar mis pecados cada día y apartarme de ellos. En quinto lugar, ¿para qué debo confesar mi pecado? Para alabar con sinceridad. Para alabar con sinceridad. Es lo que vemos en el versículo 14. Ahí dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua con justicia, tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cómo podemos alabar a Dios si amamos el pecado? Imposible. Si yo quiero cantar salmos al Señor, pero estoy amando el pecado, no va a funcionar. Yo no puedo venir a la iglesia con el deseo de seguir pecando y con el deseo de alabar a Dios al mismo tiempo. Entonces, antes de cantar de su justicia, antes de publicar nuestra boca su alabanza, tenemos que confesar nuestros pecados. Una de las cosas que hacemos en nuestra congregación cada domingo es tener un tiempo de confesión de pecados. Algunos pudieran pensar, eso es algo de los católicos. Nosotros como evangélicos no hacemos eso. Pero sí, como iglesia podemos tener un tiempo para confesar nuestros pecados juntos a Dios. No vamos a ir a un sacerdote, pero juntos al Señor confesar nuestros pecados y recibir la certeza del perdón que tenemos en Cristo. Porque cuando nos acercamos a Dios, a veces los domingos venimos con
inquietudes, venimos con preocupaciones, venimos cargados, a veces venimos habiendo desobedecido al Señor en alguna manera, y realmente nuestro corazón no está listo para alabar a Dios. Pero cuando todos juntos confesamos nuestros pecados, reconociendo que no estamos en la iglesia porque somos buenos o justos, estamos ahí por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, después de recibir esa limpieza, después de recibir ese perdón de pecados, nuestro gozo es restaurado, somos llenos del Espíritu Santo, y ahora sí podemos cantar al Señor con alegría, con júbilo, con gozo, alabando su nombre por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. En último lugar, ¿para qué debo confesar mi pecado? Para apreciar el sacrificio de Cristo Jesús. Ahí al final del Salmo, David habla de los sacrificios, ¿no? Dice, tú no quieres sacrificios, holocaustos, yo los daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero luego sí habla que después de confesar sus pecados, el Señor sí aceptaría los sacrificios. Pero como hablamos ayer, nosotros sabemos que esos sacrificios de animales que ellos ofrecían en el Antiguo Testamento realmente no eran suficientes. La sangre de los animales no puede quitar los pecados. Pero nosotros, hermanos, conocemos un sacrificio infinitamente mejor, ¿no? El sacrificio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que se ofreció en la cruz del Calvario una vez para siempre para quitar todos nuestros pecados. Así como una mamá después de haber trabajado todo el día, a veces al fin del día se sienta a descansar, eso es lo que Cristo Jesús hizo después de su sacrificio en la cruz. Se sentó a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los que estamos siendo santificados por la fe. Entonces, con un solo sacrificio, Cristo nos ha limpiado por su sangre preciosa. Entonces, hermanos, cuando pensamos en la confesión del pecado, acordémonos que debemos confesar con humildad y con honestidad para ser perdonados, para que nuestro gozo sea restaurado, para ser lleno del Espíritu Santo, para evangelizar con eficacia, para alabar con sinceridad y para apreciar lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros una vez para siempre. Gracias, hermanos, por su buena atención esta mañana. Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas. Muchas gracias, Pastor Jeremías, por la enseñanza en esta mañana. Queremos abrir los micrófonos para hermanos, hermanas que quieran hacer alguna pregunta. Y habilítelo su micrófono y haga la pregunta. Hemos tenido 37 hermanos conectados en esta mañana. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Y esto es hasta el viernes, tenemos este seminario. Así que vamos a estar hablando de este tema del perdón cada día con el pastor Jeremías, que con mucha voluntad y gozo decidió darnos este curso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hermana Luli. No, ¿Cuántos pecados cometió ayer, hermana? Ay, pastor, creo que cada día es una lucha diaria, ¿no? Cada día tenemos que lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no, Pastor Jeremías? Sí es. Parece que lavarse los pies. Pastor Nilsson, yo tengo una pregunta. Se van a ver muy disminuidos en relación con los neutrófilos. Esto es un dato muy importante. Esta relación sobrepasa el 3.3%, es considerado como una... Parece Pastor que era Nilsson, Adelante. ¿puedo hacer una pregunta?
Adelante, pastor, hermano René, adelante. Gracias, hermano. A ver, escuché atentamente el mensaje y me parece muy importante el tema del perdón. Yo quisiera saber en este caso, cuando David muestra obviamente el pecado de David con Betsabé, Urías y lo demás, pero cuando Dios le habla a Salmón, su hijo, le dice, no fuiste igual que tu padre David, íntegro. Yo quisiera saber el concepto de integridad. ¿A qué se refiere? ¿Al modo de comportarnos de forma externa o los valores, principios que uno tiene dentro el mandamiento de Dios en el corazón del hombre? Yo quisiera saber eso, querido pastor. Muchas gracias. Amén, gracias. Muy buena pregunta. Pues sí, yo creo que a veces es difícil de entender cómo Dios puede decir que David es un hombre íntegro si pecó de una manera tan horrible con Betsabé y con Urías y lo demás. Sabemos que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo, yo creo que su respuesta después de haber pecado es lo que muestra la integridad de su corazón. Porque la realidad es que no es justo ni siquiera uno. El Señor Jesucristo es el único que es perfectamente justo, que nunca ha pecado. Entonces todos nosotros en alguna manera, tal vez en privado, tal vez en público, hemos pecado. Pero lo que hace la diferencia entre David y muchas personas es que después de haber pecado, él realmente confesó su pecado, se arrepintió de su pecado, buscó la manera de hacer enmiendas por su pecado. Y yo creo que esa es la gran diferencia, porque todos vamos a pecar en algún momento dado. La pregunta es cómo vamos a responder después de haber pecado. Entonces, obviamente, la integridad empieza cuando nacemos de nuevo. Ninguna persona que todavía está muerta en sus delitos y pecados va a ser una persona íntegra delante de Dios. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, recibimos un nuevo corazón empoderado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestros deseos, empieza a cambiar nuestras palabras, empieza a cambiar nuestros hábitos, y poco a poco llegamos a crecer en santidad, en justicia, en integridad, ¿verdad? Entonces, es un proceso largo de santificación, pero obviamente la integridad es no solamente lo que hacemos en frente de los demás, sino también lo que pensamos en nuestro propio corazón, lo que decimos en nuestras casas. Hay muchas personas que parecen ser personas íntegras, pero si hablares con la esposa o con los hijos, van a decir otra cosa. Por eso cuando la Biblia habla de los pastores o los ancianos, habla de que tienen que gobernar bien a su propia casa, porque la integridad empieza en el hogar, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la diferencia entre David y muchas personas, que sí pecó, como todos pecamos en alguna manera, pero su respuesta de eso, de haber pecado, lo que muestra la integridad de su corazón. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Tenemos tiempo todavía para dos preguntas. Si alguien tiene una pregunta. ¿Todo claro como el chocolate? Amén, pastor. ¿Una pregunta? Hermano Florencio, adelante. Adelante. Hola, ¿me escucha? Adelante, adelante. Adelante. El pastor hablaba sobre ciertas condiciones para poder pedir perdón a nuestro Padre. ¿Qué pasaría si uno, como decía en ciertas circunstancias que hablaba, uno lo generaliza la petición del perdón? Ciertos casos puede ser que yo lo haya hecho sin saber, digamos, entonces
estos tipos de oraciones, en otras palabras vulgares, no serían escuchadas. Es la duda que me quedaba, porque muchas personas a veces por no saber pedir perdón, generalizan, ¿no? Porque incluso yo a veces lo he hecho porque justamente quizás porque por no admitir que uno ha pecado, pero a veces uno lo hace, ¿no? Por creyendo que el Señor igual nos va a perdonar, ¿no? Pero en estas condiciones el Señor no perdona o no ve ese tipo de perdones. Es Muy la buena pregunta. pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Pues obviamente el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, no somos perdonados porque decimos las palabras exactamente correctas. Pero obviamente la petición del Padre Nuestro es una petición general, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, no es malo hacer una petición en general pidiendo que el Señor nos perdone de todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo debemos pedir, como David en el Salmo 139, que el Señor examine nuestro corazón, que Él nos muestre si hemos pecado en alguna manera específica. Y no siempre va a ser el caso, pero también cuando sabemos que hemos pecado en alguna manera particular, porque el Espíritu Santo nos va a convencer de ese pecado, nos va a redarguir por haber pecado en alguna manera, es ahí cuando debemos confesar específicamente lo que hemos hecho. Y no cada vez que confesamos nuestros pecados vamos a pensar en algún pecado concreto, pero cuando el Espíritu Santo sí trae algo específico a nuestra memoria, es ahí cuando debemos confesarlo. Y la Biblia también dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Entonces, por ejemplo, si yo he pecado contra mi esposa, debo confesar mi pecado a ella. Si he pecado contra mis hijos, debo reconocer lo que he hecho malo. Si he pecado contra algún hermano en la iglesia, debo confesar con él. Y a veces también es de ayuda tener algunos hermanos confiables a los cuales podemos confesar ciertos pecados particulares para que nos apoyen en oración y para que también ellos nos recuerden del perdón de Cristo. Porque a veces cuando confesamos nuestros pecados, especialmente cuando es algo súper grave, a veces no sentimos perdonados. Pero cuando escuchamos de la boca de otro hermano, el Señor te ha perdonado en Cristo, eso nos fortalece y nos hace entender realmente que sí tenemos perdón de pecados en Cristo Jesús. Entonces, excelente pregunta, hermano. Y sí, debemos ser específicos cuando podamos y cuando no podamos, sí podemos hacer una petición más general. Gracias, pastor. Con mucho gusto. El Señor perdona cuando vamos una y otra vez a confesar el mismo pecado, que ya tenemos vergüenza de ir a decirle lo mismo. Excelente, hermano. Yo creo que sí. Obviamente, la vida cristiana es una vida de lucha. Y pues a veces ganamos la lucha y a veces no. Y muchas veces nosotros lidiamos con los mismos pecados continuamente. Algunos son más dados, digamos, a la ira, otros son más dados a la lujuria, algunos a la mentira, a lo que sea, ¿no? Entonces sí, nosotros con frecuencia tendemos a caer en los mismos pecados una y otra vez. Y la buena noticia es que aunque hayamos pecado en la misma cosa 100 veces, el perdón de Dios no cambia. Su promesa sigue siendo igual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí también dice en 1 Juan 2, dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, yo no puedo pecar tanto que Dios ya no me puede perdonar. No es que yo llegue al pecado 500 y yo diga, ok, ya llegaste al límite, ya no más. Me hace pensar en Romanos 5:20, que dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Entonces, en todos nosotros el pecado ha abundado. Y yo sé que mi propia vida ha abundado demasiado. Y mientras vamos creciendo en la santidad, nos damos más y más cuenta de nuestros pecados. Algunos piensan, si yo soy un cristiano maduro, ya nunca voy a pecar, ya no voy a sentir mal por el pecado. Al contrario, mientras más crecemos en semejanza a Cristo, más nos damos cuenta de nuestros pecados. Pero la buena noticia es que hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Entonces, yo no puedo pecar tanto que Dios diga, ok, ya no más. Y obviamente va a afectar nuestra comunión con Dios. Obviamente no voy a disfrutar del gozo de mi salvación. Obviamente, si yo sigo pecando y pecando y pecado y sin arrepentirme, sin el deseo de apartarme, puede ser una evidencia que yo realmente no conozca al Señor. Pero gracias a Dios, aunque caemos en el mismo pecado muchas veces, a mí me ha pasado, pero Dios en su gran misericordia sigue teniendo gracia de nosotros, sigue perdonándonos, y es porque Cristo Jesús ya dio su vida por esos pecados. Dios no puede castigar el mismo pecado dos veces. Si el Señor ya sufrió el castigo completo por nuestros pecados en la cruz, Dios no va a venir después y decir, bueno, lo que Cristo hizo no era suficiente, ahora te voy a condenar a ti. No, si estamos en Cristo, estamos perdonados y estamos seguros en Él. Y obviamente no es una licencia de seguir pecando, ¿no? La libertad no es libertinaje, pero sí podemos seguir disfrutando de su perdón y de su misericordia. Una pregunta más, alguien que desee preguntar, hacer una consulta más. Pastor Ricardo, adelante. Está claro, Pastor, muchas gracias. Es una bendición grande este curso para aclararnos y qué bendición grande que muchos hermanos y hermanas están aprovechando este curso. Algo que es importante, mirando Romanos capítulo 7, apóstol Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Cuanto más él quiere comportarse y cae siempre, ¿no? Entonces, cuando miramos capítulo 8 de Romanos y ahí trabajando el Espíritu Santo, y como dije anteriormente en el anterior curso, estamos en la lucha constante de los tres tipos de santificación. La santificación posicional, soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios, soy perdonado a precio de sangre, pero que también el segundo es la santificación progresiva. Cada día quiero ser mejor ciudadano, mejor padre de familia, mejor esposo, mejor papá, en todo sentido, ¿no? Mejor hermano en la fe, tratar de ayudar. Pero tengo también la vieja naturaleza que me está cada día atacándome para que yo pueda fracasar. Entonces, la santificación progresiva, cada día es una lucha constante, confesando nuestros pecados, acudiendo al Señor. Yo también cuántas veces he recibido al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, y cuántas veces le sigo pidiendo perdón a mi Señor, cuántas veces le sigo ofendiendo, a veces hasta en pensamientos, porque dice su palabra, no hay justo ni aún uno, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a vivir hasta que lleguemos a una completa santificación. La última santificación es la santificación total. Dejemos de existir. Dice su palabra que allí no entrará ninguna verruga, arruga, todo aquello que es nuevo, ¿no? Ya no entrará nada, cosa que contamine la presencia de Dios. O pues cuando nos arrebate la iglesia, ¿no? La iglesia sea arrebatada por el Señor. Entonces esas dos cosas, ahí sí estaremos una iglesia completamente santa ante su presencia, porque allí no entrará ninguna cosa inmunda, dice su palabra, ¿no? Entonces, solamente eso sería, querido Pastor Jeremías. Muchas gracias por su enseñanza. Gracias, Pastor Nilsson. Dios lo bendiga grandemente a los hermanos y hermanas que se han contactado en esta mañana. Amén, amén. Entonces, hermanos, informarles de que el curso continúa hasta el viernes. Jueves y viernes vamos a tener la participación de nuestra hermana Amalia a partir de las 10 a 11 con el tema del estrés. Y están cordialmente invitados a participar. Muchísimas gracias. Con el mismo IREP, con el mismo código de hoy día, ¿no, Pastor? No, termina el pastor Jeremías y
ingresa inmediatamente la hermana Amalia. Vamos a estar unidos los dos temas. Sí, desde el viernes que está con el mismo código, pastor. Pueden invitar a otros. Amén, amén, amén. Pastor Nelson, no entendí. En este curso del perdón entraría continuación la hermana Amalia. Exactamente. ¿Hoy día comienza? No, Jueves. A jueves. Jueves. Ya. Jueves y Excelente, viernes. pastor. Para avisar a los hermanos que algunos que se han contactado la semana pasada de autoestima. Uno de ellos, Sí, el querido hermano Florencio, gracias a Dios se contactó ahorita porque le pasé el link. Entonces vamos a estar en contacto, hermano Florencio, enseguida también. Aquí está el hermano, bueno, la hermana Niceto salió ya, terminó el curso, pero estudió de porvenir. Hermana Reina Villazón, licenciada, un gusto de saludarte, hermana, bendiciones. Y varios que se han contactado esta mañana. Mi prima sigue recibiendo el Linda Montes de Lima. Bendiciones, hermanita, y bueno, a todos mis hermanos, hermanas, bendiciones. Gracias por participar y bendiciones, Amén. Pastor Nilson. Amén, amén. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Jeremías, Pastor Nilson. Gracias, excelente exposición, pastor. Que el Señor los siga usando y fortaleciendo.